de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Me acompaña el pastor Orlando González. Y estamos proponiéndonos continuar con el capítulo 12 del libro El conflicto de los siglos. El capítulo 12 está destinado a la historia de lo que sucedió en Francia para la época de la Reforma. Pero antes de continuar quisiéramos inclinar el rostro para tener una oración. Eterno Padre, queremos en este preciso momento abrir nuestro corazón a ti. Reconocer la vida de aquellos que entregaron todo para que tu palabra fuera preservada. Y agradecerte por mantenerla de manera pura. Tú eres nuestro Salvador y acudimos a ti como nuestro único Redentor. Y lo podemos hacer gracias a esos héroes de la fe del pasado. Te rogamos de que te manifiestes en medio de nosotros y a través de estos episodios de historia, hablarnos a nuestro corazón, reavivar nuestra fe y permitirnos tener tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestro pasado video terminamos mencionando la historia donde Berquín fue puesto al descanso por causa de la fe. Pero durante la persecución en Meaux se le prohibió a los predicadores de la Reforma que siguieran su obra de propaganda. Así que ellos, pues siguiendo las instrucciones bíblicas, que si os persiguen en este lugar, pues ellos comenzaron a establecerse en otros lugares. Y ahí fue donde Lefebvre, al cabo de algún tiempo, se dirigió a Alemania y Farel volvió a su pueblo natal en el este de Francia para esparcir la luz del Evangelio en la tierra de su niñez. Ya se había sabido de lo que estaba ocurriendo en Meaux y por consiguiente la verdad que enseñaba Farel encontró adeptos y muy pronto las autoridades le impusieron el silencio y le echaron de la ciudad. Ya que no podía trabajar en público, se puso a recorrer los valles y los pueblos y comenzó a enseñar en las casas particulares, en los campos apartados y hallando abrigo en los bosques y en las cuevas de las peñas, que para él eran conocidos cuando los frecuentaba en los años de su niñez. Dios le preparaba para mayores pruebas. Las penas, la persecución y todas las acechanzas del diablo con las que se me amenaza no han escaseado, decía él, y hasta han sido mucho más severas de lo que yo con mis propias fuerzas hubiera podido sobrellevar. Pero Dios es mi Padre. Él me ha suministrado y seguirá suministrándome las fuerzas que necesito. De igual manera como en los tiempos apostólicos, la persecución había redundado en bien del adelanto de la predicación del Evangelio. Expulsados de París y Meaux, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra de Dios y de esta manera la verdad comenzó a abrirse paso en muchos lugares remotos y en las provincias de Francia. Dios estaba preparando más obreros para extender su causa. Una de las escuelas de París se hallaba un joven formal de un ánimo tranquilo, que daba muestras evidentes de poseer una mente poderosa y capaz. Su talento y aplicación le hicieron pronto el motivo de orgullo para el colegio. Se susurraba entre los estudiantes que Juan Calvino sería un día uno de los más capaces e ilustres defensores de la Iglesia. Calvino se estremeció al oír las nuevas doctrinas.
sin dudar nunca que los herejes merecían el fuego en el cual eran entregados. No obstante, sin saber cómo, tuvo que habérselas con la herejía y se vio obligado a poner a prueba el poder de la teología romanista para rebatir la doctrina protestante. Y Calvino en París se encontró con un primo. Y este primo se había unido a los reformadores. Ahora, estos parientes se reunían con frecuencia para discutir las cuestiones que perturbaban a la cristiandad. No hay más que dos religiones en el mundo, decía Olivetan, el protestante. Uno que los hombres han inventado, según la cual se salva al ser humano por medio de ceremonias y buenas obras. Y la otra es la que revela la palabra de Dios y la Biblia y que enseña a hombres a no esperar su salvación, sino en la gracia soberana de nuestro Dios. No quiero tener nada que ver con ninguna de vuestras doctrinas, respondía Calvino. Mas, allá en el fondo de su corazón, la obra de Dios se estaba haciendo. Él decía, ¿creéis que he vivido en el error todos los días de mi vida? Pero comenzó a despertarse en su mente pensamientos que ya no podía desterrar. A solas, en su aposento, meditaba en las palabras de su primo. El sentimiento de pecado se había apoderado de su corazón. Se veía sin intercesor, en presencia de un juez santo y justo. La mediación de los santos, las buenas obras, las ceremonias de la iglesia, todo ello le parecía ineficaz para expiar el pecado. En vano se esforzaban los doctores de la iglesia para aliviarle de su pena. En vano recurría a la confesión y a la penitencia. Estas cosas no pueden reconciliar el alma con Dios. Pero Dios tiene maneras extrañas de trabajar, de manifestarse. Porque un día Calvino presenció por casualidad la muerte de un hereje en la hoguera. Y se llenó de profunda admiración al ver la expresión de paz que se pintaba en el rostro de este mártir, en medio de la tortura de una muerte espantosa y bajo terrible condenación de la iglesia, daba el mártir prueba de una fe y de un valor que el joven estudiante comparaba con el dolor, con su propia desesperación y con las tinieblas en que vivía a pesar de su estricta obediencia a los mandamientos de la iglesia. Sabía que los herejes fundaban su fe en la Biblia. Por tanto, Calvino decidió estudiarla para descubrir, si posible fuera, el secreto de ese gozo de esos mártires. Y en lugar de encontrar eso, se encontró con Cristo. Y comenzó a exclamar, oh Padre, su sacrificio ha calmado tu ira, su sangre ha lavado mis manchas, su cruz ha llevado mi maldición, su muerte ha hecho expiación por mí. Habíamos inventado muchas locuras inútiles, pero tú has puesto delante de mí tu palabra como una antorcha y has conmovido mi corazón para que tenga por abominables todos los méritos que no sean los de Jesús. Calvino había sido educado para el sacerdocio. No tenía más que 12 años cuando fue nombrado capellán en una pequeña iglesia y el obispo le tonsuró la cabeza para cumplir con el canon eclesiástico. Él no fue consagrado ni desempeñó los deberes del sacerdocio, pero sí fue hecho miembro del clero y se le dio el título de su cargo y percibía la renta correspondiente. Viendo entonces Calvino que ya no podía ser sacerdote jamás, se dedicó un tiempo a la jurisprudencia. Días después abandonó este estudio
para consagrarse exclusivamente al Evangelio. Calvino empezó su obra con ánimo tranquilo y sus palabras eran como rocío que refrescaba la tierra. Se había alejado de París y ahora se encontraba en un pueblo de provincia bajo la protección de la princesa Margarita, la cual, amante como lo era del Evangelio, extendía su protección a los que la profesaban. Calvino era aún joven, de continente discreto y humilde. Comenzó su trabajo visitando los lugareños en sus propias casas. Allí, rodeado de los miembros de la familia, leía la Biblia, exponía las verdades de salvación, y los que la oían llevaban las buenas nuevas a otros, y pronto el maestro fue a otros lugares predicando en los pueblos y villorrios. En estos lugares se le abrían las puertas de los castillos y también de las chozas. Con su obra colocaba los cimientos de la iglesia, de donde iban a salir más tarde los valientes testigos de la verdad. A los pocos meses estaba de vuelta en París. Reinaba gran agitación en el círculo de literatos y estudiantes. El estudio de los idiomas antiguos había sido causa de que muchos fijaran su atención en la Biblia, y no pocos cuyos corazones no habían sido conmovidos por las verdades de aquella, las discutían con interés y aún se atrevían a desafiar a los campeones del romanismo. Y Calvino vio que él tenía que desempeñar una misión más importante que aquellos bulliciosos estudiantes. Así que, entre tanto que en las aulas de la universidad repercutían las disputas de los teólogos, Calvino se abría paso de casa en casa, leyéndole la Biblia al pueblo y hablándole de Cristo y de este crucificado. Y aquí entra Margarita. Ella abrigaba la esperanza de que el protestantismo triunfara en Francia. Y ella resolvió que la fe de la Reforma fuera predicada en París. Ordenó durante la ausencia del rey que un ministro protestante predicase en las iglesias de la ciudad. Pero, habiéndose opuesto a esto los dignatarios papales, la princesa Margarita abrió entonces las puertas del palacio. Se dispuso uno de los salones para que allí sirviera de capilla, y se dio aviso que cada día, a una hora señalada, se predicaría un sermón, el que podían acudir las personas de todas las jerarquías y de todas las posesiones. Muchedumbres asistieron a estas predicaciones. No solo se llenaba la capilla, sino que las antesalas y los corredores eran invadidos por el gentío. Millares se congregaban diariamente. Eran nobles, magistrados, abogados, comerciantes, artesanos que venían. El rey, en vez de prohibir estas reuniones, hizo que todas las iglesias de París fuesen afectadas a este servicio. Nunca antes se había visto conmovida de un modo semejante por la palabra de Dios la ciudad de París. El espíritu de vida que descendía del cielo parecía soplar sobre el pueblo. La templanza, la pureza, el orden y el trabajo iban sustituyendo la embriaguez, el libertinaje, a la contienda y a la pereza. Pero el clero no descansaba. Como el rey se negase a hacer cesar las predicaciones, apeló entonces al populacho. No perdonó medio alguno para despertar los temores, los prejuicios y el fanatismo de las multitudes que eran ignorantes y eran supersticiosas. Durante 2 años fue predicada la palabra de Dios en la capital. Pero si bien muchas personas aceptaron el evangelio, la mayoría del pueblo lo rechazaba. Y Francisco había dado pruebas de tolerancia
por la mera convivencia personal. Y los papistas lograron al fin recuperar su privanza. De nuevo fueron clausuradas las iglesias y de nuevo la hoguera se levantó. Para ese entonces Calvino permanecía aún en París, preparándose por medio del estudio, la oración y la meditación para su trabajo futuro, y seguía derramando luz. Pero al fin se hizo sospechoso y las autoridades acordaron entregarlo a las llamas. Creyéndose seguro en su retiro, no pensaba en el peligro, cuando sus amigos llegaron apresuradamente a su estancia para darle aviso de que llegaban emisarios para aprenderle. En aquel instante se oyó que llamaban con fuerza en el zaguán. No había ni un momento que perder. Algunos de sus amigos detuvieron a los emisarios a la puerta, mientras otros le ayudaban a descolgarse por una ventana para huir luego precipitadamente hacia afuera de la ciudad, encontrando refugio en una choza de un labriego, amigo de la Reforma. Se disfrazó con la ropa de él y, llevando en el hombro un azadón, emprendió un viaje. Caminando hacia el sur, volvió a hallar refugio en los dominios de Margarita y allí permaneció varios meses, seguro bajo la protección de sus amigos poderosos y ocupado, como anteriormente, en el estudio de la palabra. Y tan pronto escampó la tempestad, buscó nuevo campo de trabajo en Ponthieu, donde había una universidad y donde las nuevas ideas habían encontrado aceptación. Personas de toda clase de la sociedad oían con gusto el Evangelio. No había predicación pública, pero en casa del magistrado principal, aún en su propio aposento y a veces en un jardín público, explicaba Calvino las palabras de vida eterna, aquellas que ellos deseaban oír. Después de algún tiempo, como crecía el número de oyentes, se pensó que sería más seguro reunirse en las afueras de la ciudad. Se escogió para estos cultos un lugar que se encontraba en una cueva en la falda de una profunda quebrada y en un sitio escondido por árboles y rocas sobresalientes. En pequeños grupos salían las personas de la ciudad por caminos diferentes, por lugares y partes diferentes, mas llegaban para congregarse allí. Y fue en este retiro que se leía y se explicaba la Biblia. Allí celebraron por primera vez en Francia la Cena del Señor. Y de esta pequeña iglesia fueron enviados a otros lugares varios fieles evangelistas. Calvino volvió a París y no podía abandonar la esperanza de que Francia, como nación, aceptara definitivamente la Reforma, pero halló cerradas casi todas las puertas. Predicar el Evangelio era ir directamente a la hoguera, y resolvió finalmente partir para Alemania. Los reformadores franceses, deseosos de ver que su país marchara al igual que Suiza y Alemania, se propusieron aceptar a las supersticiones de Roma un golpe audaz que hiciera levantarse a toda la nación. Y con este fin, en una misma noche y en toda Francia, se fijaron carteles que atacaban la misa. Pero en lugar de ayudar a la reforma, este movimiento inspirado por el celo, más que por el buen juicio, reportó un fracaso no solo para sus propagadores, sino también para los amigos de la fe reformada por todo el país. Una mano secreta, la de algún amigo indiscreto o la de algún astuto enemigo, pues nunca este detalle se pudo aclarar.
fijó uno de los carteles en la puerta de la cámara particular del rey. Y eso aterrorizó el monarca. En ese papel se atacaban con actitud supersticiones que por siglos habían sido veneradas por las personas. Así que el rey encendió en ira por el atrevimiento de que introdujeron hasta su real presencia aquellos escritos que eran claros y precisos. En su asombro, el rey quedó por algún tiempo tembloroso y sin articular ninguna palabra, pero luego comenzó a dar rienda suelta a su enojo y con estas terribles palabras comenzó a decir: préndase a todos los sospechosos de herejía luterana, quiero exterminarlos a todos. Y ya la suerte estaba echada. El rey resolvió pasarse por completo del lado de Roma y se tomaron medidas para arrestar a todos los luteranos que se hallasen en el país. Y comienza otra etapa de gran persecución y de gran dolor para los pioneros de la predicación de la palabra de Dios. Por eso le invitamos para que esté pendiente de nuestro próximo capítulo, Al Pequeño Rebaño. Inclinamos el rostro para orar. Amoroso Padre, aquí vemos, Señor, cómo tu palabra se abre camino en medio de toda situación y en medio de toda adversidad. Aquí vemos cómo tu mano milagrosa va dirigiendo la luz del Evangelio. Permítenos, Señor, atesorarla y permítenos también convertirnos en portaantorchas de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Bendiciones.